Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 4 de agosto del año 2020 y esta es la transmisión número 95 ya del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Les recordamos que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos: la narrativa de los medios tradicionales de comunicación, la narrativa del gobierno, los medios de comunicación oficiales y la información de contraste que ponemos a tu consideración precisamente para generar este ejercicio dinámico, este ejercicio de análisis para tomar propia postura sobre los temas que se consideran más relevantes del acontecer nacional. Buenas noches, Vaner Retana Vaz, Vianey Vázquez, bienvenidas, bienvenidos todos, gracias por acompañarnos. Como siempre, les agradecemos el amable favor de su presencia. Pues bueno, amigas y amigos, en esta ocasión estamos en otro lugar distinto al que normalmente transmitimos, fuera de la Ciudad de México, en pleno periodo de descanso, y vamos a iniciar comentando los temas que tenemos preparados para ustedes. El día de hoy el primer contenido que vamos a comentar con ustedes es el hashtag COVID en el mundo, y es que ante los embates de los medios tradicionales de comunicación, la clase política desplazada en el país respecto al tema de los resultados por la estrategia del gobierno federal en torno a la pandemia, me parece que es de la mayor relevancia tener una fotografía completa, el panorama internacional, en dónde estamos en materia de lamentables fallecimientos, en materia de capacidad de respuesta de los sistemas de salud, atención y rehabilitación de los pacientes, en dónde estamos en materia de este juego político que lamentablemente no solo se ha dado en nuestro país, sino a nivel mundial, la manipulación de las cifras y por otro lado el golpeteo mediático, el golpeteo de las oposiciones para tratar de desacreditar a las autoridades, sin dejar de lado la importancia del aspecto crítico, pero también reconociendo que evidentemente hay un manejo perverso, tendencioso de las cifras, en donde lo menos importante, amigas y amigos, hay que decirlo, y esto es lamentable, es la salud, el bienestar, la vida de las personas. Vamos a comentar al respecto porque hay verdaderamente datos relevantes. Uno que particularmente no se toca, no se destaca en las cifras que dan los medios de comunicación, que es el tema de los rehabilitados, y México tiene, entre otras cosas, muy buenos resultados en la materia, a pesar de lo que se ha vivido en el país en las últimas décadas, en el desmantelamiento del sistema de salud, en el saqueo, la falta de contratación de profesionales de la salud y las terribles pandemias, epidemias de obesidad, de diabetes, de cáncer, de problemas cardiovasculares, que ponen a la mayoría de nuestra población en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la enfermedad. Vamos a comentar al respecto. Buenas noches, Neg López, bienvenidas todas que se incorporan a la transmisión, gracias por acompañarnos. El siguiente contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Caja Educativa, paradójicamente a lo que siempre hemos mencionado respecto de la televisión en un medio de comunicación como el que se ha desarrollado en nuestro país, la llamada caja idiota, la llamada caja idiotizante. Pues hoy parece ser que se abre una nueva etapa para la televisión mexicana, y es que se anunció el día de hoy en conferencia de prensa en la mañanera en Palacio Nacional la estrategia de la Secretaría de Educación Pública para atender a los niños, las niñas, los jóvenes de nuestro país que están inscritos en el sistema educativo nacional, tanto público como privado, que forman parte de este gran llamado sistema educativo nacional, para atender a los alumnos, para llevar a cabo la tarea educativa a través de la televisión, a través de las cadenas de radio, las principales cadenas de televisión y radio en el país. Vamos a comentar al respecto. Por supuesto, hay mucha tela de donde cortar, hay cuestiones que analizar
sobre el gasto que se va a hacer por parte del gobierno federal hacia las televisoras, hay cuestiones que tienen que ver con lo pedagógico, lo didáctico, hay cuestiones que tienen que ver con las situaciones de las familias, muchas aristas desde donde analizar el tema, pero una muy importante, pareciera ser, y subrayo, pareciera ser que va a haber un nuevo proceso, una nueva etapa de la televisión mexicana, ahora cumpliendo sí con su responsabilidad social como medio de comunicación, la responsabilidad educativa a través de los contenidos que en diferentes horarios todos los días se van a estar transmitiendo en cadena nacional para atender a los distintos niveles educativos de nuestro país. Vamos a comentar la información también. El tercer contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag Los Menchos del PAN. Y es que, como ustedes saben, en los días de recientes se dio a conocer la captura de un capo muy importante del narcotráfico y del huachicol en nuestro país, en el estado de Guanajuato. Este capo que era el líder del cártel de Santa Rosa de Lima en aquella entidad del país y que había azotado a la población con una terrible ola de violencia que azotó en los distintos territorios en donde este cártel tiene pues una gran influencia. También hubo amenazas de esta organización delincuencial en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y finalmente, a través de una estrategia de inteligencia militar, el ejército mexicano, la Guardia Nacional, ubicaron al delincuente, lo capturaron, pero paradójicamente los congresistas del PAN se abalanzaron a ganar la nota y anunciaron que esto había sido resultado de una estrategia por parte del gobierno estatal de Guanajuato, lo cual no solo falta claramente a la verdad, sino que además los pone en ridículo porque tanto se apresuraron que dijeron que a quien se había encarcelado, a quien se había atrapado era al Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en otro estado de la República. Pues dijeron felicidades al gobernador de Guanajuato por atrapar al Mencho, y los menchos fueron. Vamos a comentar la información al respecto, amigas y amigos. Finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag abajo la reforma energética prianista. Y es que hoy se ha dado a conocer el plan que ya se había comentado, pero de manera mucho más puntual, el plan de recuperación de la estructura para la generación de energía por parte del gobierno federal, la rehabilitación de las refinerías, la construcción de la refinería Dos Bocas, pero también las metas que se van a ir cumpliendo, que se esperan cumplir a cada paso de este proceso de recuperación de los recursos energéticos de todas y todos los mexicanos que fueron entregados a nacionales y extranjeros, donde también fue beneficiada la clase política mexicana imperante en sexenios anteriores y que hoy pues se está buscando recuperar esos recursos. Por ahí se atraviesa también el asunto del caso Lozoya, que ya ha dado nombres, que ya ha empezado a dar información, y ahí empiezan a salir políticos, empresarios nacionales del extranjero que evidentemente lucraron con tuyo, mío, con el patrimonio energético de todas y todos los mexicanos. Y por eso decimos hashtag abajo la reforma energética prianista. Finalmente, el contenido, como siempre, etiquetado con Ganso, la agenda presidencial. Pues dicho esto, comenzamos con la información del día de hoy. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias internacional rtve.es, publicado el día de hoy, y la nota se titula precisamente el mapa del coronavirus en el mundo. Más de 18.3 millones de casos y más de 696,000 muertes en todo el mundo se han registrado al momento por la pandemia. Esta nota está firmada por el portal, la redacción del medio rtv.es, publicada el día de hoy hace un par de horas. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad del COVID-19 continúa extendiéndose por el planeta y ya ha infectado a más de 18.3 millones de personas, mientras que la cifra global de decesos rebasa los 696,000 y la de los recuperados supera los 10.6
millones de personas. Y este es un dato, amigas y amigos, que con frecuencia no se da. No se habla el tema de los recuperados, sobre todo en un país como el nuestro, y vamos a comentar al respecto. El país más afectado es Estados Unidos, con más de 4.7 millones de contagios y más de 156,000 fallecimientos, seguido de Brasil, que supera los 2.7 millones de casos y acumula más de 94,000 muertos, y de India, con 1.8 millones de contagios y casi 39,000 muertes. Por debajo se sitúan Rusia, que supera los 859,000 infectados y registra alrededor de 14,000 muertos. Sudáfrica, con más de 521,000 casos. México, que excede los 443,000 casos. Perú, que ya supera los 433,800 casos. Chile, con 362,000 casos. Colombia, por encima de los 327,000, e Irán, que rebasa los 314,000 contagios. Y hay que decirlo, todos estos países, a excepción de Rusia, rebasan por mucho, y por supuesto el caso de Estados Unidos y Brasil, rebasan por mucho la población de nuestro país. El resto están muy por debajo de la población de nuestro país, lo cual, al hacer la conversión, el análisis de las cifras de infectados, de casos, de decesos por coronavirus, así como de rehabilitados por cada millón de habitantes, la colocación de las estadísticas cambia diametralmente en relación a lo que nos presentan los medios tradicionales de comunicación. Vamos a comentar esto. En Reino Unido y España ya han superado los 300,000 contagios, mientras que Pakistán y Arabia Saudita rondan los 280,000 casos. Italia se sitúa cerca de los 250,000, al tiempo que Turquía, Bangladesh y Alemania ya superan los 200,000, un umbral al que ya se asoma Francia. Por encima de los 100,000 contagios también están Argentina, Canadá, Irak, Qatar, Filipinas e Indonesia. China, el epicentro original de la pandemia, en diciembre de 2019 contabiliza oficialmente más de 84,400 infectados. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento. Se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando en todo el mundo, repito, en todo el mundo, una grave recesión por todo el planeta. Europa ya ha superado la fase crítica de la epidemia y ha iniciado un proceso gradual de desescalada, al igual que varios países de Asia y Oceanía. El foco principal de la pandemia se sitúa ahora en el continente americano, donde los contagios siguen creciendo de forma sostenida. Lo hacen a una velocidad que, lejos de frenarse, se acelera semana tras semana en este continente, con alrededor de 200,000 positivos diarios. Interesante, además han empapado en los medios tradicionales de comunicación, y que seguramente ustedes también han buscado a través de otros medios y recursos, tiene que ver no solo con la cifra de defunciones, sino con la cifra de recuperados. Bienvenidas, buenas noches. Damos la bienvenida a Vane Retana Vaz, Vianey Vázquez, Mayra Enríquez, Nec López, Patricia Sainz, Moni Perview. Bienvenidas, bienvenidos todos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y esta cifra que quiero compartirles es precisamente, por un lado, el número de casos. Por otro lado, el número de decesos, que por supuesto es lamentable, pero por otro lado, el número de recuperados. Y vamos a ver, en el número de casos, encabeza las cifras el caso de los Estados Unidos, con 4,3 casos. Es verdaderamente exponencial el asunto en la nación norteamericana. Muertos 156,301, mientras que se han recuperado 1,513,446. El caso de Brasil, por ejemplo, 2,750,318 casos. Al momento, 94,665 muertos y recuperados 1,812,913. Por otro lado, tenemos el caso de la India, con 74,295 casos, 1,213 muertos y 38,824 recuperados.
Tenemos el caso de Rusia, 859.762 casos, 14.327 muertos y 660.235 recuperados. Finalmente tenemos el caso de Sudáfrica, 521.318 casos, 8.884 muertos y 363.751 recuperados. ¿Por qué cito estos países, amigas y amigos? Porque son los países a nivel mundial que más casos de recuperación han tenido. Es decir, Estados Unidos, a pesar de las grandes cifras en materia de contagios y defunciones, Brasil, por otro lado, el caso de Rusia, por otro lado, el caso de Sudáfrica, a excepción de la India, que también di las cifras, pero no era el caso citar, Estados Unidos, Brasil, Rusia, Sudáfrica, son los 4 países que al momento han tenido mayor número de recuperados. Después de esos países a nivel mundial, se encuentra el caso de nuestro país, México. México con 443.813 casos, 48.012 defunciones y 353.442 recuperados. México, eso no lo habían escuchado en ningún medio de comunicación. México es el 5º país a nivel mundial con mayor tasa de pacientes recuperados. Esta cifra es muy importante porque a pesar de lo que dice la oposición, a pesar de lo que dicen los medios tradicionales de comunicación, la labor de las médicas, de los médicos, enfermeras, enfermeros, mexicanos, ha sido exitosa, ha sido exponencial, ha sido un esfuerzo extraordinario, son auténticos héroes de bata blanca y de eso casi nadie está hablando. Esto es muy importante resaltarlo porque finalmente es el esfuerzo de los profesionales de la salud de nuestro país con todas las circunstancias adversas que se hayan podido presentar, incluso las agresiones que han sufrido, y por otro lado también el esfuerzo de la población mexicana para seguir las medidas dictadas por las autoridades del gobierno federal en materia de confinamiento, en materia de sana distancia, en materia de higiene, en materia de prevención y cuidado a los sectores más vulnerables de la población. Ha sido un esfuerzo extraordinario y no se vale que de manera ruin, perversa, maquiavélica, manipuladora, se estén presentando cifras como si aquí hubiera ocurrido una desgracia. Por supuesto que las muertes son lamentables, pero es importante. A la fecha, 353.442 pacientes que han salvado la vida y de eso nadie está hablando. Nuestro país es el 5º país a nivel mundial con mejor tasa de pacientes en recuperación. Esto hay que señalarlo, amigas y amigos, y por eso es importante recabar esta información. Por supuesto, hay otros elementos que considerar. Hay elementos como al inicio del programa, de la emisión, que tienen que ver con nuestra propia salud, nuestros propios hábitos de cuidado de la salud, enfermedades, qué comemos, qué tipo de actividad tenemos, si estamos atentos a cualquier sintomatología que nos pueda ayudar a detectar oportunamente una enfermedad como el coronavirus en el caso de padecerla o cualquier otra enfermedad. Y eso sí es educación saludable, es una cultura de la prevención en la que tenemos que participar todos en lo individual, desde nuestras familias, desde nuestras comunidades y así sumarnos a este extraordinario esfuerzo que está haciendo nuestro país, los profesionales de la salud, el gobierno federal y la sociedad mexicana en su conjunto para salir avante de esta situación. Finalmente, no hemos visto lo que esperaba la oposición